Bueno, chicos, hola. Como hemos conversado, está acá Solange, que vamos a hablar sobre el tema de la eutanasia. Pero primero, Sol, preséntate. Bueno, yo soy Solange Sardi Figueroa, soy bachiller médico veterinario, especializada ya 6 hermosos años en medicina felina. Veo netamente gatos, encontrarlos fue un universo totalmente distinto. Soy parte de la directiva del LAVC, de Latin American Veterinary Congress, y para mí es un placer poder hablar de este tema que siento que hay mucho enfoque por cambiar, pero a su vez muchas cosas bonitas de hecho van a salir de esta conversación. De todas maneras, he insistido mucho para que esta Demasiado. conversación se dé. Sabemos que la eutanasia es una decisión muy difícil tanto para el tutor y también para el médico veterinario, pero considero que es un acto de amor que le damos a nuestro animal, que él siempre va a estar ahí, recordar los momentos lindos. Y esta conversación es básicamente para darle las herramientas a ustedes que ya han pasado una eutanasia, que vamos a seguir pasándolas, y a personas que aún no la han vivido. Así que antes de empezar todas esas preguntas, bueno, antes de empezar esta conversación, me voy a permitir prender una vela por todos los gatitos que ya se fueron, que ya trascendieron, que es la palabra que a mí me gusta usar, lo que se están yendo ahora mismo. Y también quiero honrar a mi profesión, que es bastante dura a nivel emocional. De hecho, la semana pasada honramos el Día de la Prevención contra el Suicidio, y de hecho mi profesión es una de las primeras carreras dentro de la lista de las personas que más, de los profesionales que más se suicidan. así que bueno, por ellos y por los que han trascendido va esta conversación. Así que bueno, empecemos. Solcita, Empezamos. la primera pregunta es, voy a leer y a responder, ¿no? ¿Cómo definirías la eutanasia animal? ¿Y qué significa para ti como médico veterinario? Para mí la eutanasia creería que es el arte de aprender a soltar cuando ya se hizo todo lo posible, pero a su vez se tuvo la certeza de hacer lo que más se pudo hacer. Está difícil. ¿En qué momento diste todo? Pero bueno, Lo andaremos. lo andaremos más adelante. Hemos dejado, al menos yo he dejado mi corazón de piedra en una cajita, pero probablemente somos muy sensibles y vamos a llorar acá en este proceso. La siguiente pregunta es, ¿en qué situaciones se recomienda considerar la eutanasia y en qué casos no? Hablemos de enfermedades tipo patológicas que solamente avanzan. O sea, ¿cómo logras identificar de que en algún momento va a llegar ese momento? Yo creería de que hay muchas formas de poder llegar a saber cuándo genuinamente tomar la decisión de hacer la eutanasia, teniendo en cuenta de que ya hay enfermedades en efecto que son mortales. Han pasado a lo largo del tiempo enfermedades que son mortales, ahora tienen cura, como PIF, que antes solamente se daba el diagnóstico y te decían eutanasia, esté en el estado que esté. Hoy en día sabemos que hay enfermedades que solamente, como dijiste, progresan en el tiempo porque son órganos que se degeneran. No es que nosotros como médicos vayamos a poder curar ese órgano que probablemente ya venga fallando tiempo, ya sea por un tema de degeneración por edad, porque el órgano ya está viejo y su función no está igual, de degeneración por algún tipo de causalidad como alguna enfermedad que lo está atacando al órgano, si es infeccioso, bacteriano, viral, X. Pero hay algo más importante en qué momento podemos pensar en tomar la decisión, que yo creo que es vital, y es la conexión que uno tiene con su animal. Yo creo que uno genuinamente sabe cuando el animal podría estar sufriendo, pero también lo siente. No, yo creo que ha sucedido, he tenido la experiencia de diferentes propietarios en los que me han comentado, a mí me han dicho que lo eutanasia, pero yo no siento que sea el momento. Y quiero que tengan muy en cuenta que los gatos son superhéroes, superpoderosos, super todo. Cuando genuinamente se empiecen a sentir mal es porque se sienten muy mal. Todo el tiempo, por especie, van a querer dar a verse como si no les pasara nada, porque a nivel de especie esa es su función. Ellos no son presas, son depredadores, y el depredador siempre va a querer que sea visto como tal. Cuando empieza a sentirse mal, empieza a verse como presa. A eso es cuando tú te refieres, cuando me has comentado un montón de veces, los días buenos y los días malos. Sí, pero va un poquito más allá. Va un poquito más allá porque cuando ya el gato empieza a sentirse mal, y supongamos empieza a tener esta vista como de presa, supongamos, lo has pasado tú con tus gatos que son manada, y que normalmente el gato que se siente mal se aísla, o los otros gatos también, o lo empiezan como a bulear, o lo empiezan como como diciendo despiértate, o lo empiezan a tantear.
hay la otra cara de la moneda, que ya es viendo solamente ese gato, que si tenemos una semana y en los 7 días de la semana, 5 días, tú ves a tu gato mal, en realidad, de que de por sí ya está sufriendo, ya está sufriendo. Hay momentos en los que empieza a ser como montaña rusa. Un día bueno, un día malo, un día bueno. Y yo sé que eso como propietarios nos confunde muchísimo. Porque es como, pero yo lo veo bien. Ya, ok, pero hoy día no comió. Ya, pero mañana sí. Pero pasado vomitó. Y depende de la enfermedad que tenga. Mientras más días malos haya, más se acerca a que la eutanasia sea la decisión correcta. Y no sé si es redundante la pregunta, pero ¿cómo saber si es momento de tomar la decisión de eutanizar? Tú como tutora y como veterinaria. Yo estaba en los dos. Sí, claro, Yo he estado en los dos. Yo he sido... soy mamá de gatos y he tenido que eutanasiar a uno de mis gatos. Y también soy veterinaria. Y bueno, a veces dicen, ay, qué suerte que eres veterinaria. Entonces digo, no. En realidad es muchísimo más difícil tomar la decisión porque uno quiere hacerlo todo. Siempre. Siempre quiere hacerlo todo, intentarlo todo. A veces hasta cuando ya se sabe que probablemente no haya más. Pero al menos yo en mi experiencia, aquí entra Lío. Lío es, por mí sigue estando aquí, mi más grande maestro. A él le diagnosticaron un cáncer muy agresivo en el estómago. Y para mí fue muy difícil porque me enteré de un día para otro. Él empezó con unos vómitos, con unos cuantos vómitos, y en la ecografía nunca salió nada, en las primeras 2 ecografías. Hasta que le hice una tercera con una muy buena amiga mía, que para mí es una trome, y le encontró como una ulceración, más o menos, que abarcaba entre el 30 a 35% del estómago. Entonces yo dije, se la saco ahorita, quiero ver qué es, qué está pasando, XX. Mientras el gato esté estable, podemos seguir indagando a ver qué más hay. Cuando mandé a histopatología salió que era un adenocarcinoma gástrico de 3er grado. Facilito. Un cáncer muy agresivo. Que en realidad ya me daba la información que no iba a poder curarlo. Que de hecho busqué mucho y no había mucha casuística de ese cáncer en gatos. Por ende, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero bueno, el tratamiento oncológico que tenía que hacerle era prácticamente como prueba y error. Era experimental. Y las quimioterapias. Entonces yo dije, bueno, ya. Para esto me acuerdo, la doctora especialista en oncología con la que trabajé fue súper sincera conmigo. Y me dijo, yo voy a tratar el cáncer, pero tú encárgate de todo lo que es medicina interna. O sea, si pasa síntoma de diarreas, vómitos, X, eso va contigo. Yo veo el cáncer, que también era algo difícil porque era algo experimental. Ese día yo tomé la decisión que si yo sabía me estaba enfrentando a un cáncer que no iba a tener cura, eso iba a o seguir avanzando, o replicarse, o empezar a afectar a otros órganos. Y era consciente de que yo no lo iba a poder curar, pero tú lo veías y era un gato que en la vida decías tiene cáncer. Y yo le sacaba los análisis y toda su bioquímica y hemogramas salían perfectos, a pesar de que estaba con la quimioterapia. Y solamente que variaban un poco los glóbulos blancos, que es el sistema inmune, pero por la misma quimioterapia, pero funcionalmente, hepática, renal, pancreático, todo salía perfecto. Entonces para mí era como, este gatito no está mal, no la está pasando mal, todo bien. Pero yo fui muy consciente de que el día que yo viera, esa soy yo, el día que yo viera a mi animal sufrir, yo no me iba a permitir verlo sufrir porque siento que él no lo merece. Y esa fue mi primera experiencia de eutanasia respecto a mi mascota, porque anteriormente he pasado una eutanasia, pero yo era muy chica. Entonces es mi primera eutanasia muy consciente. El día que sucedió para esto, también le daban una estima de vida entre 2 a 3 semanas desde que le diagnosticaron el cáncer. Y cuando yo tomé la decisión, al final ayudando a darle soporte a los demás sistemas, porque eso es lo que en realidad queda a hacer como calidad de vida muchas veces, que cuando un órgano está afectándose hay que darle soporte a los otros sistemas, porque es un conjunto. Yo lo digo concepto One Health, una sola salud. Todos trabajan en conjunto. Uno falla, pero todos siguen trabajando igual. No puedes enfocarte netamente solo en ese que está mal, porque hay muchas cosas que tienen que funcionar. Entonces, con ese concepto, Lío vivió aún 4 meses más. Y en el 4.º mes, yo, hablando de esa conexión que les comentaba antes, yo ya sentía que el momento iba a llegar, por más que él no tenía alguna sintomatología que me diera alguna información. Se quedaba como mirando el horizonte,
es algo difícil de describir, pero yo sentía que el momento ya se acercaba y simplemente él al menos me la hizo fácil. O sea, él no sufrió previamente, pero fue un día que hay otra cosa muy importante. Yo le hablé mucho a mi gato. Sí, hablar es bastante bueno. Yo le hablé mucho a mi gato pero hasta el último momento me di cuenta de que yo no le había dicho, te permito irte. Es como que lo aferramos a que se quede con nosotros por nuestra pena y ellos se quedan. Ellos, sí, yo después de que Leo falleció, identifiqué que él se hizo el fuerte por mucho tiempo solamente para que yo no esté mal. O sea, eso fue lo que yo sentí y lo que yo percibí. Y el día que yo me di cuenta de que era yo quien probablemente no lo estaba dejando ir, yo le dije, mi amor, tienes toda la libertad de poder irte tranquilo, yo estoy feliz con la vida que hemos compartido juntos, estoy satisfecha con todo lo que he hecho por ti, pero si quieres irte ya, vete. Cada partida es distinta. Por ejemplo, yo he tenido 3 partidas en un año, muy doloroso, pero las 3 fueron muy distintas. Tú has estado en las 3. En la primera, que ha sido Veidar, que le detectaron una enfermedad renal crónica y con un muy buen trabajo veterinario le extendimos la vida 4 años. Tuvo un par de crisis, entonces igual en su crisis se la sacamos porque yo estaba aferrada de que mi gata no se tenía que ir y aparte, según yo, no la veía sufrir. Y decía, esta gata todavía se quiere quedar. Hasta que llegó el día de que estuvo bien, caminó y mi mamá me dice, yo la veo mal. Y yo le digo, ay mamá, cuando Vader ya se quiera ir, ella me lo va a hacer saber. Chicos, automáticamente al segundo número 1, Vader se subió al mueble donde estaba a mi costado y se planchó. Bueno. Se planchó y dijo, ¿quieres que me vaya? Me desmayo. Como, ya he sido clara hace rato, pero ¿quieres algo más evidente? Ya te di 4 años, ya suéltame. Y ese mismo día le eutanicé. De ahí hablaremos de los tipos de eutanasias. Con Plata, lamentablemente también me enfrenté al mismo problema renal, pero yo ya tenía en la mente de que no voy a hacerte sufrir, no te voy a comprar vida, porque básicamente con Vader compré vida. La gorda fue muy rápido, tuvo una crisis, lamentablemente una piedra se la llevó. Yo dije, no voy a luchar porque yo quiero que te vayas bien. Una piedra en el riñón. Una piedra en el riñón. Quiero que te vayas bien, no quiero que sufras, no quiero que te inyecten, no quiero que bajes de peso, no quiero que dejes de comer, porque simplemente esta enfermedad me va a ganar. Y así fue. Y yo le había hablado a mi gorda, si quieres irte ya vete, en verdad no quiero, tú menos quiero que sufras. Y me doy cuenta de que estaba conmigo porque agarré mi cabeza, se orina, y yo dije, es el momento. Y lo primero que hice fue tomarle la temperatura y estaba con 34. Llamé a Solange, ayúdame. Solange llegó a casa y Solange eutanizó en casa a la gorda Plata y fue la eutanasia más hermosa posible. La gorda estaba feliz de irse, feliz, amorosísima, ahí me dio paz, entre mi pena estaba contenta. Muy distinto a cuando se fue Oro. Lo de Oro fue muy abrupto, nunca supimos realmente con sensatez qué fue. Para mí fue un envenenamiento por collares de feromonas. Discrepan mucho el desenlace de mi gato, pero bueno, es con lo que yo quiero quedarme porque yo he visto a mi gato y yo lo he cuidado. La diferencia de Vader con Plata es que me dieron una sensación de, ok, te di todo, me diste todo, vete feliz. Pero con Oro sí me ha creado a mí una especie de traumas por la forma en la que él se fue, porque fue muy rápido, no me dio tiempo ni de luchar, simplemente me dijo, no te voy a dar chance de nada porque no. Y yo muy adentro de mí decía, es que yo no voy a permitir que tú sufras. Y estaba Solange y me decía, Adriana, el caso está mal. A pesar de, como decía, le sacamos sus analíticas y los niveles analíticos estaban perfectos. De hecho, él entró con una falla multiorgánica y a los 2 días valores hermosos, perfectos, y que te daba luz a que iba a vivir, que iba a sobrevivir. Pero uno sabe cuando su gato ya se quiere ir. Entonces, en el día X, en el día final, me acerco de mi gato, justo Solange coincide en ir, y yo le digo, ya, vámonos a casa. Vámonos a casa, que mi intención era llevarlo a mi casa ya que se vaya a eutanizarlo. Yo no iba a luchar un día más. Y le dije, dame un último abrazo. Y él se paró, que estaba echado, se paró, lo cargo, nos abrazamos y entré en un shock tremendo. Lo único que yo hice fue escoger a mi gato, que estaba en shock, dárselo a Solange, y yo correr desesperada, porque decía, es que no te puedes morir así. O sea, no hay derecho. Pero con el tiempo, o estoy intentando entender de que no todas las eutanasias son armoniosas, ni bonitas, ni perfectas. Hay eutanasias terribles, trágicas, y que simplemente no puedes controlarlo, porque el gato yo creo que se va
en el momento que él quiere, cuando él quiere y en donde él quiere. Entonces, esas fueron mis experiencias, las estoy superando todavía. Tocar ese tema para mí es un poco medio heavy, pero bueno, sí, somos personas que hemos pasado de eutanasias bonitas y trágicas, y la idea es saber qué hacer. Yo, gracias a Dios, he tenido el apoyo de Solange, en donde fue mi soporte en las últimas 2 eutanasias, en donde no me permitió que yo tuviera la idea de que mi gato sufriera. Me dijo, mira, no, te doy 3 días para que lo medites, pero el día 1 y medio ya tienes que tomar una decisión. Evidentemente agradezco mucho eso. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativas existen antes de llegar a una eutanasia? Siempre depende de la causalidad de lo que esté sucediendo. Vamos a optar por la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida implica, como justo comenté lo del lío, es tratar de darle soporte a los sistemas que no estén afectados, pero sobre todo si es que causan dolor. Porque el gato lo que va a expresar mayormente, facialmente, es dolor, o cuando no haya apetito, o cuando no haya funcionamiento de alguno de los órganos, vamos a tener que estimularlos de alguna forma. Eso antes de tomar una decisión respecto a eutanasiar, porque vuelvo a tomar esto, días buenos, días malos, ¿no? Voy a agarrar otra anécdota que tuve con Andri. Simba es otro de mis gatos, y a él le pasaron muchas cosas malas en muy corto tiempo. Sí. Y tuvo una sepsis generalizada, bastante compleja, por un tema de una infección. Entonces, como para hacer la historia corta, tuve que conseguir un antibiótico bastante complejo que tenía sí o sí como consecuencia, pues, nefrotoxicidad, que es que intoxique el riñón. Y él ya tiene una piedra en el riñón y su riñón no estaba funcionando tan bien. Entonces, para mí fue... Acá también tiene mucho que ver dueño y las tomas de decisiones del dueño, porque un veterinario te lo puede decir, pero al final la decisión la tomas tú. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Y hay que ver todos los pros y los contras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que en ese momento él también tenía una infección urinaria, entonces no estaba orinando como debía, pero yo tenía que matar a esa bacteria y a la que estaba causando la sepsis. Entonces yo dije, me voy a arriesgar, y si yo no veo mejora, yo me acuerdo que le dije a Adri, yo empiezo ese tratamiento, y si mi gato en 5 días no mejora, lo voy a eutanasiar, porque no merece sufrir. Él en esa época en la que estaba tomando ese antibiótico no comía bien. Era asistido. Estaba mi gato, me dan ganas de poner foto de mi gato acá, pero el antes y el voy a poner la foto de Simba. El antes y el después es una bestialidad. Sí. O sea, mi gato estaba moribundo, literal. Fue un desafío como veterinaria, como mamá, pero yo fui muy clara con Adriana porque sucedía que yo justo en esa fecha tenía que ir a este congreso del que les comento, del Latin American Veterinary Congress, y yo siempre en la jornada es estar de lunes a viernes ahí, y es un evento muy grande para veterinarios, muy importante. Y justo Simba iba a entrar en tratamiento, creo que el primer día que yo iba a ir. Y Adriana me dijo, yo te lo cuido mientras tú vas al congreso, porque yo le dije, mira Adriana, yo creo que yo no voy al congreso, me voy a internar con él, que no sé qué. Me dijo, no, anda, y, o sea, tú encárgate del protocolo, obvio, y yo me encargo de cuidarlo, o sea, asegurándome que coma XX. Entonces yo, con toda la confianza y con toda la esperanza del mundo, que la puse aquí, y agarré mi razón, y la puse aquí, y le dije a Adriana, si en 5 días mi gato no mejora, lo voy a eutanasiar. Yo tengo el corazón acá. Pero coincidentemente, a los 5 días... Es como que al día 4, ¿no? Al día 4 dijo, ay mamá, me siento bien, que reviví, pero al día 5 eutanizas a mi gorda. O sea, fue rarazo, fue muy raro. Pero Simba me ayudó a salir de ese hoyo en el que estaba metida. Es que fue, cuando Simba pasa esto, la gorda también le da su crisis. Entonces fue como que, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se enferman los animales? Se quedaba como mirando el horizonte. Es algo difícil de describir, pero yo sentía que el momento ya se acercaba. Y simplemente, él al menos, me la hizo fácil. O sea, él no sufrió previamente, pero fue un día que hay otra cosa muy importante. Yo le hablé mucho a mi gato. Sí, hablar es bastante bueno. Yo le hablé mucho a mi gato y pero hasta el último momento me di cuenta de que yo no le había dicho, te permito ir. Es como que lo aferramos a que se quede con nosotros por nuestra pena y ellos se quedan. Ellos, sí, yo después de que Leo falleció, identifiqué que él se hizo el fuerte por mucho tiempo solamente para que yo no esté mal. O sea, eso fue lo que yo sentí y lo que yo percibí.
Y el día que yo me di cuenta de que era yo quien probablemente no lo estaba dejando ir, yo le dije, mi amor, tienes toda la libertad de poder irte tranquilo, yo estoy feliz con la vida que hemos compartido juntos, estoy satisfecha con todo lo que he hecho por ti, pero si quieres irte ya, vete. Cada partida es distinta. Por ejemplo, yo he tenido 3 partidas en un año, muy doloroso, pero las 3 fueron muy distintas. Todos estaban en las 3. En la primera, que ha sido Veidar, que le detectaron una enfermedad renal crónica y con un muy buen trabajo veterinario le extendimos la vida 4 años. Tuvo un par de crisis, entonces igual en su crisis se la sacamos porque yo estaba aferrada de que mi gata no se tenía que ir y aparte, según yo, no la veía sufrir. Y decía, esta gata todavía se quiere quedar. Hasta que llegó el día de que estuvo bien, caminó y mi mamá me dice, yo la veo mal. Y yo le digo, ay mamá, cuando Veidar ya se quiera ir, ella me lo va a hacer saber. Chicos, automáticamente al segundo número 1, Veidar se subió a mi costado, donde estaba a mi costado y se planchó. Bueno. Se planchó y ¿quieres que me vaya? Me desmayo. Como, ya he sido clara hace rato, pero ¿quieres algo más evidente? Ya te di 4 años, ya suéltame. Y ese mismo día le eutanicé. De ahí hablaremos de los tipos de eutanasias. Con Plata, lamentablemente también me enfrenté al mismo problema renal, pero yo ya tenía en la mente de que no voy a hacerte sufrir, no te voy a comprar vida, porque básicamente con Veidar compré vida. La gorda fue muy rápido, tuvo una crisis, lamentablemente una piedra se la llevó. Yo dije, no voy a luchar porque yo quiero que te vayas bien. Una piedra en el riñón. Una piedra en el riñón. Quiero que te vayas bien, no quiero que sufras, no quiero que te inyecten, no quiero que bajes de peso, no quiero que dejes de comer, porque simplemente esta enfermedad me va a ganar. Y así fue, y yo le había hablado a mi gorda, si quieres irte ya vete, en verdad no quiero, tú menos quiero que sufras. Y me doy cuenta de que estaba conmigo porque dormí mi cabeza, se orina, yo dije, es el momento. Y lo primero que hice fue tomarle la temperatura y estaba con 34. Llamé a Solange, ayúdame. Solange llegó a casa y Solange eutanizó en casa a la gorda Plata y fue la eutanasia más hermosa posible. La gorda estaba feliz de irse, feliz, amorosísima, ahí me dio paz, entre mi pena estaba contenta. Muy distinto a cuando se fue Oro. Lo de Oro fue muy abrupto. Nunca supimos realmente con sensatez qué fue. Para mí fue un envenenamiento por collares de feromonas. Discrepan mucho el desenlace de mi gato, pero bueno, es con lo que yo quiero quedarme porque yo he visto a mi gato y yo lo he cuidado. La diferencia de Veidar con Plata es que me dieron una sensación de, ok, te di todo, me diste todo, vete feliz. Pero con Oro sí me ha creado a mí una especie de traumas por la forma en la que él se fue, porque fue muy rápido, no me dio tiempo ni de luchar, simplemente me dijo, no te voy a dar chance de nada porque no. Y yo muy adentro de mí decía, es que yo no voy a permitir que tú sufras. Y estaba Solange y me decía, Adriana, el caso está mal. A pesar de, como decía, le sacamos sus analíticas y los niveles analíticos estaban perfectos. De hecho, él entró con una falla multiorgánica y a los 2 días valores hermosos, perfectos, y que te daba luz a que iba a vivir, que iba a sobrevivir. Pero uno sabe cuando su gato ya se quiere ir. Entonces, en el día X, en el día final, me acerco de mi gato, justo Solange coincide en ir, y yo le digo, ya, vámonos a casa. Vámonos a casa, que mi intención era llevarlo a mi casa ya que se vaya a eutanizarlo. Yo no iba a luchar un día más. Y le dije, dame un último abrazo. Y él se paró, que estaba echado, se paró, lo cargo, nos abrazamos y entré en un shock tremendo. Lo único que yo hice fue escoger a mi gato, que estaba en shock, dárselo a Solange, y yo correr desesperada, porque decía, es que no te puedes morir así. O sea, no hay derecho. Pero con el tiempo, o estoy intentando entender de que no todas las eutanasias son armoniosas, ni bonitas, ni perfectas. Hay eutanasias terribles, trágicas, y que simplemente no puedes controlarlo, porque el gato yo creo que se va en el momento que él quiere, cuando él quiere y en donde él quiere. Entonces, esas fueron mis experiencias, las estoy superando todavía. Tocar ese tema para mí es un poco medio heavy, pero bueno, sí, somos personas que hemos pasado de eutanasias bonitas y trágicas, y la idea es saber qué hacer. Yo, gracias a Dios, he tenido el apoyo de Solange, en donde fue mi soporte en las últimas 2 eutanasias, en donde no me permitió que yo tuviera la idea de que mi gato sufriera. Me dijo, mira, te doy 3 días para que lo medites, pero el día 1 y medio ya tienes que tomar una decisión. Evidentemente agradezco mucho eso. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativas existen antes de llegar a una eutanasia?
Siempre depende de la causalidad de lo que esté sucediendo, vamos a optar por la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida implica, como justo comenté lo del lío, es tratar de darle soporte a los sistemas que no estén afectados, pero sobre todo si es que causan dolor. Porque el gato lo que va a expresar mayormente, facialmente, es dolor, o cuando no haya apetito, o cuando no haya funcionamiento de alguno de los órganos, vamos a tener que estimularlos de alguna forma. Eso antes de tomar una decisión respecto a eutanasiar, porque vuelvo a tomar esto, días buenos, días malos, ¿no? Voy a agarrar otra anécdota que tuve con Andri. Simba es otro de mis gatos y a él le pasaron muchas cosas malas en muy corto tiempo. Sí. Y tuvo una sepsis generalizada, bastante compleja, por un tema de una infección. Entonces, como para hacer la historia corta, tuve que conseguir un antibiótico bastante complejo que tenía sí o sí como consecuencia, pues, nefrotoxicidad, que es que intoxique el riñón. Y él ya tiene una piedra en el riñón y su riñón no está funcionando tan bien. Entonces, para mí fue, acá también tiene mucho que ver dueño y las tomas de decisiones del dueño, porque un veterinario te lo puede decir, pero al final la decisión la tomas tú. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Y hay que ver todos los pros y los contras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que en ese momento él también tenía una infección urinaria, entonces no estaba orinando como debía, pero yo tenía que matar a esa bacteria y a la que estaba causando la sepsis. Entonces yo dije, me voy a arriesgar. Y si yo no veo mejora, yo me acuerdo que le dije a Adri, yo empiezo ese tratamiento. Y si mi gato en 5 días no mejora, lo voy a eutanasiar. Porque no merece sufrir. Él en esa época en la que estaba tomando ese antibiótico no comía bien. Era asistido. Estaba mi gato, me dan ganas de poner foto de mi gato acá, pero el antes Lo voy a poner la foto de Simba. El antes y el después es una bestialidad. Sí. O sea, mi gato estaba moribundo, literal. Fue un desafío como veterinaria, como mamá, pero yo fui muy clara con Adriana porque sucedía que yo justo en esa fecha tenía que ir a este congreso del que les comento, del Latin American Veterinary Congress, y yo siempre en la jornada es estar de lunes a viernes ahí, y es un evento muy grande para veterinarios, muy importante. Y justo Simba iba a entrar en tratamiento, creo que el primer día que yo iba a ir. Y Adriana me dijo, yo te lo cuido mientras tú vas al congreso, porque yo le dije, mira Adriana, yo creo que ya no voy al congreso, me voy a internar con él, que no sé qué. Me dijo, no, anda, y, o sea, tú encárgate del protocolo, obvio, y yo me encargo de cuidar, o sea, asegurándome que coma XX. Entonces yo, con toda la confianza y con toda la esperanza del mundo, que la puse aquí, y agarré mi razón, y la puse aquí, y le dije a Adriana, si en 5 días mi gato no mejora, lo voy a eutanasiar. Yo estaba con el corazón acá. Pero coincidentemente, a los 5 días... Es como que al día 4, ¿no? Al día 4 dijo, ay mamá, me siento bien, reviví, pero al día 5 eutanizas a mi gorda. O sea, fue rarazo, fue muy raro. Pero Simba me ayudó a salir de ese hoyo en el que estaba metida. Es que fue, cuando Simba pasa esto, la gorda también le da su crisis. Entonces fue como que, ¿qué está pasando con él? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué se enferman los animales? La siguiente pregunta es, ¿qué opina de los tutores? Como tú habías mencionado, ¿no? El médico te da recomendaciones, pero quien toma la decisión es el tutor. ¿Qué opina de los tutores, de los tutores que esperan hasta el último día para recién eutanizar a su gato? O sea, el último día, llámese el gato sin comer, con las encías amarillas, el gato literal un desastre. ¿Qué opinas o qué sientes cuando el tutor lleva al límite a ese animal que sabes que se va a morir? Aquí tengo tantas cosas que decir. Y perdón si es que herimos susceptibilidades a algunas personas, pero es algo que he visto que pasa. Igual yo voy a tratar de ser bien blandita. Sí, y es real. Y mira, te voy a dar todas las vistas, como veterinaria, como mamá, como persona humana. Como veterinarios para nosotros es muy duro ver al animal sufrir tanto, y nosotros, ¿cuántas veces hemos querido, por favor, eutanásialo ya? Porque está sufriendo como no tienes idea. Y es duro para nosotros ver eso, y es duro para nosotros pasarlo, porque es como, no le podemos hacer entender a alguien algo que no quiere ver, no que podemos hacerle ver a alguien algo que no puede ver, eso ya está en uno. Como mamá, yo lo entendí y lo pasé con Lío, por ejemplo, que justo menciono que un día, o sea, yo lo veía bien, yo sabía que por dentro había algo que se lo carcomía por dentro, literal,
pero es como que día bueno, día malo, me está confundiendo. Y eso me pasó el mismo día que eutanasia a Río, por ejemplo. Me sentía que me daba como mensajes mixtos, ¿no? Como, pero come, pero, o sea, pero come, pero no es el mismo, pero no ronronea, pero no esto. Entonces, uno se aferra a lo que podría mejorar, a lo que el gato también fue y como era, y lo entiendo desde esa parte. Por eso yo los invito mucho a, por más loco que suene, a hablar con sus gatos, Sí. a establecer una conexión con ellos, más allá de acariciarlo y demás. Uno genuinamente sabe ¿Cuándo se va a ir? sabe cuándo se va a ir. Ellos te dan el mensaje. Pero claro, depende de cada persona, porque, y aquí viene la tercera vista. Nosotros como humanos, la única experiencia de muerte que tenemos es como nosotros vemos a las personas morir. Acá los humanos no nos podemos eutanasiar entre nosotros, los médicos no nos pueden eutanasiar. Entonces, ¿qué concepto de muerte tenemos? El que es el que ya no da, hasta que ya no da más, en UCI internado, no sé, 2 meses, y ahí recién que Desconectan. claro, cuando ya no se puede hacer más, cuando ya no orina solo, cuando ya no defeca solo, cuando ya no come solo, cuando está en estado vegetal. Entubado, respiración artificial. Y los animales no tienen por qué llegar a ese estado. O sea, definitivamente ellos siempre lo van a dar todo por quedarse, créanme. O sea, genuinamente lo he visto en clínica, lo he visto conmigo, con mis gatos, con los gatos de mis amigas, pero yo siempre soy, si necesitan tomar una decisión, genuinamente acuérdense cómo fue su gato siempre y pónganle 7 días. Si de los 7 días de la semana lo ven siendo menos él unos 5 días, él ya está bastante mal. Y pueden esperar, yo como humana y como por todo lo que he pasado, tómense el tiempo que necesiten. Nosotros lo respetamos como médicos veterinarios, pero siempre siento que vamos a ser muy sinceros al decirles cuando su animal ya está sufriendo. Y tomen nuestra voz en cuenta. Una cosa es, esto ya no tiene cura, pero otra cosa es decirles nosotros, tu animal ya está sufriendo y va a depender de ti en qué momento lo quieras hacer. Pero genuinamente tómenlo en cuenta, porque vemos un poquito más allá, tal vez. La otra pregunta es, ok, hay personas que se dan cuenta de que su gato ya es momento de irse, pero hay colegas tuyos que no sé si es por un tema lucrativo o por un tema de exprimir al gato o por un tema de seguir investigando qué más hay, llevan al límite a este gato, y no el tutor, sino el médico veterinario. ¿Cómo yo como tutora discierno ese comportamiento del veterinario? ¿O cómo procedo? ¿O qué hago? Porque al final del día la gente está acostumbrado a decir el veterinario siempre tiene la razón. Y no necesariamente es así. Hablemos como humanos. Si tú sientes que no es lo correcto, busca otra opinión. Y justo esa iba mi pregunta. ¿Es válido pedir una segunda opinión si es que el primer veterinario te sugiere eutanasia o sabes que tu gato está muy mal y te quieren exprimir en exámenes? 100%. Siempre es válido buscar otra opinión. Todos los veterinarios también somos humanos y podemos cometer errores. Es válido decir que no sabemos algo cuando no lo sabemos. Sé que algunas personas, algunos profesionales no lo van a decir, pero si tú como persona ya sientes que no es el lugar correcto, o que no es de repente la forma en cómo te dicen las cosas, o tú simplemente sientes que hay algo más, busca otra opinión. Pero eso sí, siempre les pido buscar otra opinión con la razón. Porque también hay este tema de que uno se puede cegar, Claro. ¿no? Y es válido. O sea, cada uno tiene su proceso. Pero si en algún momento de la conversación con la primera persona que te dice su opinión y te dice que el animal ya está sufriendo, igual tómalo en cuenta. Solamente por si acaso. Porque puede variar el tratamiento, la metodología, lo que quieran hacer, otra cirugía o cosas así, ¿no? Entonces, pero si te dicen que ya puede estar sufriendo, igual yo confío en que no te lo van a decir porque no sea así, ¿no? Claro. Pero si por A o B no te resuena que quieran hacer más cosas, o por lo contrario, que sientas que no hacen las cosas, o que no quieren hacer las cosas, y tú sientes que hay algo más, pues busca otra opinión. Puedes buscar hasta 3 opiniones. O sea... ¿Y qué opinas? Justo acá salía esta pregunta al aire de los... El doctor te dice, tu gato no da más, y tú pides consejo. ¿A quién escuchar? ¿A quién pedir consejo? ¿A tus amigos o a la gente que no conoces que te pueden decir 1000 cosas y decir, no, que tu gato se va a vivir, mándalo con tal, que es el mejor? Cuando ya 1 o 2 o 3 veterinarios han dicho que está realmente mal.
¿A quién escuchas? O simplemente es, escúchate tú misma. Tú más que nadie sabe que tu animal está mal. Y si no la tienes clara, conversa con tu animal. ¿Qué él te va a saber responder? Porque yo he visto muchos casos de que no sé qué hacer y le preguntan a todo el mundo. Y más de lo que te aclara la idea es más lo que te aturde. Yo siempre soy partidaria de que si vas a pedir opiniones, familia, amigos, profesionales, tomes lo que más te resuene o lo que te haga sentir más seguro o lo que te haga sentir más en paz o en calma contigo. Porque, mira, vamos a volver a la situación. Te pueden decir, ya hay que eutanasiarlo ya, pero yo lo veo bien. Claro. Entonces, ahí, como os dije al inicio, quien va a tomar la decisión eres tú. Y tú tomas la decisión en base a lo que crees y a lo que sientes. Y si ya persona A, persona B, persona C te ha dicho lo mismo, claro, hay una alta probabilidad que persona D te diga lo mismo. A veces no. A veces hay un D que te dice todo lo contrario. Y te aferras a ese D. Sí. Y te aferras a ese D. Pero miren, ¿saben qué? Yo creo que todas las cosas pasan por algo. Y si llega esa persona D, o si todo el mundo te dice lo mismo, como dijo Adri, creo que la respuesta está en ti. Solo ten, por favor, muy en cuenta que quien no tiene que pagar pato por la decisión que tomes sea tu animal. O sea, que si tomo la decisión de hacer absolutamente todo lo posible, genuinamente saber que mi animal no está agotado para enfrentarse a eso. O que está bien parado para hacerlo. Exacto. O sea, si realmente siento que mi animal, o sea, si lo veo comiendo, si lo veo, bueno, dentro de todo un poco estable, un poco de repente decaído, pero no lo veo como agotado. Hay algo que vi mucho en Leo y en Simba que fue, mamá, yo quiero luchar. Yo no vi eso. Yo para mí fue, ok, si tú quieres luchar, vamos a luchar. O sea, eso con Simba lo sentí pero al 10.000. Y yo por él me las jugué toditas. Pero con Leo fue al inicio, más ya no al final. Entonces, y yo obviamente no lo iba a exponer a otra quimioterapia, porque ya sabía que no me iba a aguantar otra quimioterapia. Y así fue. Entonces, tener en cuenta siempre que no podemos jugarnos con el sufrimiento del animal. Y por otro lado, la decisión que tomémoslo con razón de que este gato o perro o animal no esté agotado ni esté sufriendo para exponerlo a más. Así es. Escucha su corazón, no el de los demás, por favor. Y el de tu gato. Vamos a hablar ahora sobre el procedimiento médico. Okay. El proceso de la eutanasia. Uh-huh. ¿Cómo es el procedimiento paso a paso? ¿Nos los puedes explicar en métodos sencillos? Porque es un tema de que no nos explican. O sea, tú llevas a tu gato mal, vas a eutanizar y nadie te explica nada. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar, por favor, el paso a paso? De cómo tú lo haces, cómo es la manera correcta de hacer una eutanasia. Tú sabes que en la universidad no nos enseñan eutanasia. No te enseñan eutanasia. O sea, la aprendes en la práctica. Es como que tipo, a la primera la fregaste, muy pobrecito, la fregaste, hasta que le agarres práctica y la O chupes. sea, al menos a mí, a mi promoción entera creo, no nos enseñaron eutanasia. Ahorita me viene esto porque tú me preguntas, porque tú me dices, ¿nos podrías explicar? Y yo dije, como me hubiera encantado que me hubieran explicado a mí en la universidad cómo era. Pero en realidad uno como veterinario lo descubre en la práctica. Espero que en estas nuevas generaciones les enseñen al menos, o al menos que en los últimos ciclos los ayuden presenciando una eutanasia en clínica para que sepan cómo es y el manejo con el propietario o el tutor. Porque para nosotros, eso lo voy a hablar más adelante, pero para nosotros es bien difícil crear un ambiente de paz al menos, ¿no? Cuando hay mucho dolor. Cuando hay mucho dolor, cuando hay muchas dudas tal vez, cuando hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo debería ser o qué pasos debería llevar una eutanasia? Va a depender mucho del lugar y de la situación. Pero básicamente, primero se seda al animal o se anestesia. Hay que desconectar la conciencia, porque cuando se aplica el eutanásico, el animal no tiene por qué ser consciente de lo que pasa ni sentir absolutamente nada. Entonces, lo que van a ver es que su animalito se duerme primero. Ahora, lo ideal, como debería ser, es, si es en clínica, por ejemplo, primero se cateteriza al animal y se cateteriza en un lugar aparte, porque a veces, con todo el dolor, obviamente, hay muchos sentimientos que, esto es real, los animales conectan directamente con lo que esté sintiendo su tutor en ese momento, con la incertidumbre, con la pena, con el dolor, con todo. Pueden luchar un poco. Y pueden luchar un poco a la hora de cateterizar mientras está con los dueños presentes. Eso es real. O se estresan por sentir a su mamá mal, ¿no? Y es real, eso sucede. Por eso normalmente se suele cateterizar
aparte. Hay algunos colegas que prefieren hacerlo en el mismo lugar para que el tutor vea que pues le están poniendo el catéter y no le están aplicando otra cosa. Pero si le ponen el catéter, pues tienen que volverlo a llevar al consultorio sin haberle aplicado nada. O sea, no es que se lo llevan y te lo entregan sedado. No, eso no puede suceder. Entonces, una vez que ya lo cateterizan y lo llevan de nuevo contigo o lo cateterizan contigo, ahí es donde se aplica el anestésico o el sedativo, que lo que hace pues, es conectar la conciencia. Pero claro, antes de eso se les da unos minutos o el tiempo que ustedes necesiten, que yo sé que nunca se sabe cuánto tiempo es, pero se usa ese tiempo como tiempo de despedida. De hecho, en otras clínicas ya hay un cuarto específico de eutanasia, que es un lugar en donde literalmente solo está la familia, ya no es el consultorio ni la mesa del consultorio, sino la familia, sillones, se crea un ambiente muy de calmo, muy tranquilo, y pues se cateteriza, se despide la familia, y cuando la familia está lista, se procede a sedar y luego a aplicar el eutanásico. Que en realidad el proceso de la eutanasia siempre va a hacer que el animal se quede dormido y luego pues empiecen a dejar de funcionar los órganos luego de aplicar el eutanasia. Y así es como en teoría, pero en básico. Ese es el mundo ideal. El mundo ideal. Porque no es el mundo. Con oro no fue así. O sea, el mundo ideal si es que no hay algún tipo de shock, si es que no hay algún tipo de situación inesperada, si es que hay las condiciones y si es que no es un sitio de emergencias también. Ahí solamente actúa sobre la marcha. Claro. ¿Cómo darme? Tú me estás hablando de desconectar conciencia, de viene el eutanásico para que el animalito no se dé cuenta y simplemente se va a dormir. ¿Cómo me doy cuenta de que no han desconectado conciencia? ¿Por qué mi pregunta? Porque en las eutanasias de oro y plata, ellos se fueron durmiendo. Muy a pesar de que oro se fue en shock, lo anestesiaron, desconectaron conciencia y se fue. ¿Ok? El único momento que vi a mi gato sufrir fue cuando lo abracé. Pero en el momento del procedimiento de eutanasia, lo desconectaron conciencia y a dormir. No sé si es por un tema patológico renal, no sé, estoy en duda, pero cuando eutanizaron a Veidar dio un maullido de dolor. Veidar estaba así, como que me dormidita, en teoría estaba como que ya voy a ponerle eutanásico, ponen el eutanásico y mi gata abre los ojos y da un maullido de rar, y yo dije, ¿qué está pasando? Y me dicen, no, así es. Y yo en mi cerebro es, putas, así no es. A mi gata le ha dolido. Entonces, ¿se hizo un mal procedimiento? ¿O es porque cuando tienes algún tema patológico, el gato tiende a no absorber el medicamento que te quita conciencia? O sintió dolor, porque no tiene por qué sentir dolor, ansiedad antes de que te pongan el eutanásico. No, entonces, en lo absoluto. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es de que cada cuerpo y cada ser es distinto. Entonces, pueden haber muchas causalidades por las cuales uno o no se absorba por completo, pero normalmente hay un periodo de tiempo, ¿no? Lo que puede haber pasado netamente con Veidar fue una excepción a la regla de lo normal. Si hay una situación que a nivel renal pueda que pues no se elimine el fármaco como se debe, o si es que ya hubo un compromiso multiorgánico, pues tampoco se metabolice la droga como tal, pero siempre lo ideal es que se desactive y de ahí pase el eutanásico. Si por A o B sintiese algo, puede que haya habido o ausencia de repente de alguna dosificación como tal, o el cuerpo no lo asimiló como debió, muchas variables. O también pude haber somovilizado, que también sucede y sucede mucho en veterinaria. Cuando se hace la cateterización, puede haber diferentes tipos de movimientos que probablemente no es que lo saquen de la vena como tal, pero al menos se puede infiltrar un poco. Y si el anestésico pues entra un poquito por vena, puede arder, depende de qué anestésico usen, depende de qué sedativo usen, o si el animal era alérgico a eso, pero igual no se iba a saber porque después viene el eutanásico. Claro. Entonces puede haber sentido ardor, puede haber sido el sistema, puede haber sido el fármaco, puede haber sido muchas variantes. Entonces nosotros como tutores estamos en el derecho de decir, primero quita conciencia, de ahí pongo eutanásico, porque yo entiendo que cada veterinario tiene su protocolo. Pero al final las veterinarias cobran por cada medicamento que le ponen al animal. Si es que tienen la droga esta, yo puedo decir,
Por favor, ¿puedes desconectar conciencia antes de eutanizar? ¿Puedo solicitarlo? Lo ideal es que mejor digas, puedes sedarlo, Ok. o se va a hacer el proceso de sedación previo al eutanásico. Ya es una regla, ¿eh? O sea, ya es un protocolo general de que siempre se pone un sedativo, el anestésico, el que prefiera el médico veterinario, para luego aplicar el eutanásico. Es una regla, está protocolado, entonces... ¿Y cuánto tiempo dura la sedación, eutanásico y el gato se va? ¿Son segundos, minutos? Eso depende de cada cuerpo. Normalmente son una cosa de nada. El eutanásico actúa muy rápido. O sea, teniendo en cuenta de que la anestesia o el sedativo se pone cuando el dueño ya dio el ok. Okay. Entonces se pone para que no sienta los efectos del eutanásico, pero el eutanásico actúa muy rápido. ¿Qué opina de los tutores que llevan a sus gatos a eutanizar y no quieren entrar a ver el procedimiento? No lo hagan. Por favor, nunca hagan eso. O sea, yo he pasado por varias eutanasias, muchas eutanasias a lo largo de mi vida, y en las que yo como profesional más he sufrido han sido en las que las familias no han estado presentes, porque hasta el último momento ese gato o ese perro buscaron a su familia, y es real, me voy a llorar. ¿Por qué? Porque te buscan mirarte a los ojos o te buscan sentir el calor, a menos que estén muy, muy, muy mal, ¿no? Pero te buscan. Y buscan a alguien, y esos alguien a veces somos nosotros los veterinarios. Y es triste porque ellos solo buscan unirse con un poquito de amor. Entonces, yo sé que a veces es muy duro, o que de repente hay un concepto errado de la eutanasia, que espero que después de este video pues al menos se concientice un poco que las eutanasias no son un momento malo, por más el dolor solo refleja todo el amor que le diste y todo el amor que le tienes. Y como médico me ha ayudado a cambiarle de enfoque. Antes yo me culpaba mucho, hasta diciendo como, pues yo siento que pude hacer mucho más por él, ¿no? O simplemente la dureza de la situación, pero los ayudo a trascender, los ayudo a que se sientan mejor, los ayudo a que ya no sufran más en este plano, ¿no? Y también les doy paz tanto a ellos como a la familia, porque ellos se van a quedar igual con nosotros, siempre. Sí, está. Y sin embargo, entiendo a la gente que le es difícil estar ahí, pero créanme, ellos nos necesitan en ese momento, más que a nadie. Y nosotros, para ellos somos extraños. Por más que como veterinarios genuinamente les tengamos todo el amor del mundo, somos extraños para ellos. Y es difícil para nosotros también sobrellevar la eutanasia solamente con él. Y sobre tu experiencia es mejor, dependiendo del caso, evidentemente, ¿no? Quitando las emergencias. Es mejor hacer una eutanasia en clínicas veterinarias o en su casa. Y si es en casa, ¿qué tan importante es de que los miembros de la familia, incluyendo la manada, se despidan de este bebito, ¿no? Que ya no está, ya trascendió, es un cuerpito. Mira, hacer o descubrir el servicio de eutanasias en casa ha sido una locura / preciosidad / qué increíble esto, pero también hay que ser conscientes de que, por ejemplo, si nuestro gatito ya está muy mal en una clínica, ¿no? Como cateterizado y demás, que claro, no fue, o sea, fue y no fue el caso de Oro, pero yo, por ejemplo, si estás en esa situación, no te voy a pedir que lo muevas a tu casa, No. porque se te puede ir en el camino. Era la intención, pero me ganó. Claro. Él dijo, no, acá, Mamá, ahorita. no llego. Mamá eché mi bola, Ay, pero de verdad, no, aquí, mamá, aquí sí nomás. Me dejó traumada, Dios mío. Entonces, eso pasa. Entonces, sí, hay criterios. Yo siempre voy a recomendar la eutanasia en casa porque, de verdad, a menos que ustedes no quieran, a menos que ustedes prefieran hacerlo en un lugar ajeno a casa, pero yo, de verdad, les recomiendo porque, uno, es un lugar, es su lugar, de tu gato o de tu perro. Es su lugar, su espacio, su manada, su familia. Y no hay mejor, de verdad que no hay mejor situación de que todos se puedan despedir a su forma, a su manera y con sus propios procesos. No se imaginan cómo a mí me ha volado la cabeza eutanasiar en casa y ver la forma en cómo se despiden sus hermanos,
gatos o perros, ¿Una gorda? es algo que yo dije, no puede ser. O sea, de verdad, he tenido, y yo normalmente suelo quedarme un rato más para ver al menos ese tipo de primeras interacciones, porque claro, no sé, a veces no se da en el momento, se da durante el día, durante la noche, depende de la personalidad de cada gato o perro que haya acompañado a este gatito que trascendió. Pero he pasado desde que se acercan y tienen un respeto, hasta que van y los lamen, hasta que se echan juntos, hasta que lloran, perros que lloran, o sea, es, es increíble. Y yo creo que es un tema también de respeto de lazo familiar. Muy aparte que está dentro de su misma familia y su mismo núcleo. No lo saca de ahí. No está siendo la eutanasia en un lugar desconocido, ni con gente que no conoce, ni con ruidos externos, con aullidos o ladridos que no conoce, que de repente lo pueden alterar. Al final, igual, en clínica, cuando se va a dar este lazo, yo como veterinaria he visto la conexión directa del animal con su mamá o con su mamá y su papá, que cualquier cosa que esté fuera no interrumpe esa situación. Pero en casa es una locura. Aparte que se puede dar todo el tiempo y toda la... o sea, se entrega con un amor, con una calidez, con una calma. Yo normalmente hago todo el ritual. A veces si hay mucha gente no lo hago porque ya cada miembro de la familia hace como un ritual. Pero normalmente tiendo a prender alguna vela, poner alguna música que esté en calma. Igual depende mucho, yo varío mucho estos rituales conforme la familia se vaya reuniendo. Hay veces que solamente quiere estar la dueña y el gato, y a veces tengo 10 personas y el gato. Entonces, yo soy partidaria de las eutanasias en casa. Parece perfecto. Son las más bonitas en realidad. Y tú puedes ayudar a la familia cuando hacen eutanasias en casa, el servicio de conectarlos con un crematorio, en el caso no tuvieran jardín para poder enterrarlos. Sí, claro, se les facilita absolutamente todo. Entonces es una preocupante, ¿no? Sí, no, o sea, ustedes pueden tener la libertad de tomar la decisión de si desean enterrarlo en algún jardín que tengan, dentro de casa, fuera de casa, bueno, fuera de casa depende de la municipalidad. Pero si desean cremarlo, siempre, bueno, al menos yo les doy todas las facilidades que necesiten para que eso se pueda lograr. Y ahora vamos a hablar, ya hemos hablado del tutor. Ahora vamos a hablar sobre la experiencia del veterinario. Ya, estoy lista. ¿Cómo impacta emocionalmente a ustedes, veterinarios, realizar eutanasias con frecuencias? Porque yo entiendo que ustedes tienen un horario laboral, en donde en el horario laboral hacen consultas y sorprendentemente una eutanasia. Eutanizas y tienes que seguir trabajando. ¿Cómo te impacta o cómo les impacta a ustedes ese cambio de emociones? ¿O simplemente son una piedra, no siento nada, no es mi problema? Es súper duro porque la mayoría de mis colegas, y yo me incluyo, lo aprendimos en el proceso y creo que lo aprendimos duro. Porque la mayoría de clínicas veterinarias aquí en Lima tienen alta demanda, al menos las más grandes o las más conocidas. Y la alta demanda y la alta fluidez de pacientes hace de que cuando pasen estas situaciones sea muy difícil abordarlo desde un lado emocional o desde un lado asertivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo lo tuve que aprender cuando, por ejemplo, me tocó hacer una de mis primeras eutanasias. Y genuinamente yo, en ese momento, claro, yo también llevo 6 años ya de terapia psicológica. Y qué importante es porque yo no era consciente de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué sucedía en ese entonces? Que hacía la eutanasia y hacía una eutanasia en silencio. O sea, yo les explicaba, o sea, siempre me tomé el tiempo de explicar cómo iba a ser, qué iba a pasar, pero no sabía ni qué decir, ni cómo acompañar, ni si mi lenguaje corporal era bueno. Yo rígida. Salía, me quería reventar a llanto, pero tenía que abrir otra puerta y decir, hola, ¿por qué viene tu gatito hoy? Y eso lo haces todos los días, todo el día, o sea, por 8 horas o 10 horas o 12 horas, y al final te das cuenta que reprimes tanto las emociones que ni siquiera eres consciente de cómo haces las cosas. Yo, por ejemplo, terminaba tan agotada emocionalmente y físicamente que yo solamente quería que se acabe ya el día, irme a mi casa a hundirme en el teléfono o dormir y que sea el día siguiente, y el día siguiente era como que, ay, otra vez, ya, no importa. Me anulaba emocionalmente porque, claro, o sea, si el veterinario llora en una eutanasia, no. Es lo que me pregunta. ¿Has llorado alguna vez en una eutanasia? Sí, pero no con una persona que no conozca. O sea, he llorado cuando he eutanasiado mascotas de mis amigas, por ejemplo. No, pero ha sido un par de veces porque luego
descubrí que, o sea, yo lloraba por lo que, el dolor que podía sentir mi amiga y porque genuinamente la amo mucho, ¿no? Pero cuando ya cambié el enfoque de lo que es la eutanasia y cuando me di cuenta que en realidad te estaba brindando paz, que estaba brindando alivio y que este dolor solamente exponía todo el amor que tenía, ya todo cambió. De hecho, nunca me voy a olvidar lo que tú me dijiste después de la eutanasia de la gorda. Yo te vi con una calma y con las cosas. Es que Yo no lloré cuando lo pasó, yo lloré después porque yo miraba a Solange y tenía una cara de calma que me la transmitió. Entonces decía, ¿por qué voy a llorar? ¿Por qué le voy a pasar esa angustia a mi gata? Ya después me fui a la miércoles, Claro. pero en el momento era paz, bonito. Claro, es que así tiene que ser. Y de hecho, en realidad, al veterinario le cuesta muchísimo, lo digo por experiencia propia, ser conscientes de lo que estamos haciendo a nivel emocional y ser conscientes de cómo debería ser una eutanasia. Tengo muchos colegas que no quieren hacer eutanasias y es normal y está bien y es válido porque saben, de repente no tienen un buen manejo de las emociones o recién las están identificando para ese proceso, ese tipo de procedimiento. Porque de hecho ya toda la vida veterinaria, independientemente de la eutanasia, es súper difícil. Desde lidiar con enfermedades que no tienen cura. Para mí, yo recién he soltado eso hace creo 1 año y medio, de que no puedo curar a todo el mundo, de que por más que me mate leyendo, estudiando, X, no voy a curar a todos tienen un cuerpo distinto y todos tienen batallas distintas. Y es difícil porque no te imaginas la cantidad de veces que yo me he acercado a un canil a decirle, háblame por favor, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Hasta hecho creo que imposición de manos, para intentar identificar si hay algo más allá. Pero es que es real y es duro. Es duro. Entiendo que no todos los veterinarios están preparados para realizar una eutanasia. Básicamente porque no saben controlar emociones. Creo que en realidad porque no ahondan en sus emociones. O sea, no son conscientes genuinamente de lo que implica todo. Porque, a ver, también, aquí hablando como veterinario, hay eutanasias fáciles y eutanasias difíciles. Y de eso va a depender mucho también del propietario. Entonces, todas las eutanasias van a ser distintas. Y probablemente si en una te fue bien, en la otra de repente, porque me ha pasado, a ver, cuando yo recién empecé a hacer alguna eutanasia y me tenía que regir a los protocolos de las clínicas, habían de repente perros que empezaban a tener movimientos involuntarios, que son que se le mueve un poquito, o que se orinó, que es normal, pero los movimientos involuntarios no tanto, a menos que haya algún tipo de condición, algún tipo de fármaco que no se debe usar, XX, pero el propietario se lo viene encima. ¿Qué les he hecho? Exacto. Entonces, y uno no está preparado para eso. En la universidad no te enseñan ni a lidiar con propietarios, ni a hacer eutanasias, y pues la lista puede seguir. Pero es duro. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es de que el tutor siempre trata de culpar al veterinario cuando tú misma hiciste de que la enfermedad vaya muy rápido y no hay nada que hacer. Es fácil buscar culpables. Es fácil. Y el tutor jamás va a decir, yo la cagué. Jamás. Bueno, yo lo he visto. Creo que hay excepciones a la regla. Contados con estos 3 dedos, las personas que han dicho, yo hice malas cosas, lo reconozco, creo. Pero no imaginas la cantidad de veces en las que a colegas, amigos míos, jefes, los han culpado y me han culpado en algún momento por algo de lo que yo ni siquiera tenía idea. Por más que yo le decía al propietario, es que el órgano ya no da más, yo ya no puedo hacer más, hice todo lo posible. No, tú no sabes. Imagínate, o sea, desde, por ejemplo, saber a quién atender primero. Por ejemplo, llega un gato que se cayó de un 3er piso y viene otro gato que no comió su churro. Y la señora que no comió su churro viene y me grita que ¿por qué no atiendo a su gato? Ok, déjame suelto al gato que se cayó para atender a tu gato. O sea, esa es la diferencia de las urgencias y las emergencias. Totalmente de acuerdo, pero también de la empatía. Genuinamente nosotros, miren, hablo por mí y hablo por mis colegas que yo considero con todo el amor del mundo, mis amigos veterinarios. Siempre vamos a tratar de entenderlos y ser lo más empáticos que ustedes. Yo sé que hay excepciones a la regla y todos somos humanos, pero también les pedimos mucha empatía porque tratamos de ayudar y curar una especie o especies que no nos dicen qué tienen, que tenemos que mirar más allá de lo que podemos ver para poder genuinamente ayudarlo. Porque si no lo puedes curar, aliviarlo. Si no lo puedes aliviar, busca alguna forma de ayudarlo. Si no puedes ayudarlo, acompáñalo. Y si no puedes acompañarlo, pues déjalo ir. Entonces... Y acá voy a hacer yo un poco la mía del demonio, ¿no? En el sentido de que si hay colegas tuyos que se hacen lo imposible, como también hay veterinarios que la cagan y no aceptan sus errores.
o colegas que simplemente de que por no querer delegar el caso a otra veterinaria, el animal se te va a morir. Entonces, estamos expuestos ante una lucha de egos veterinarios también complejo. O sea, yo te entiendo el punto de la empatía veterinaria, que ustedes la pasan mal, reciben pura miércoles encima, pura carga negativa, pero es que también eso ha sido propiciado por malos veterinarios que nos han puesto, o no, ha puesto un montón de gente en una situación en la que ya desconfías de todo el mundo. Entonces llega un punto en el que, ¿en quién confío? ¿Dónde llevo a mi animal? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Cómo sé? No vamos a saberlo nunca. Es simplemente confiar, lamentablemente. Y aquí va, me encanta esto porque son las dos caras de la moneda, totalmente respetuosas unas con otras. Pero es que todos somos humanos. Y yo entiendo. Yo también he trabajado en lugares en donde, por ejemplo, suele pasar mucho, voy a contar una infidencia, pero suele pasar mucho, por ejemplo, en clínicas donde los dueños son administradores y no son veterinarios. Entonces, el dueño genuinamente no sabe todo lo que un veterinario tiene que hacer o ser, ¿no? O cómo se hacen las cosas, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? De que sobresaturan al veterinario y claro, pues van a tener cero ganas de querer seguir atendiendo personas. La parte estaba a morir. Ese es un tema muy heavy, por eso hay un quote hermoso que vi en Instagram por el día sobre la prevención del suicidio, que era, si nosotros salvamos vidas, también tenemos que ver quién nos salva a nosotros. Y eso es sumamente importante. Nosotros como profesionales también tenemos que vernos a nosotros mismos y ser conscientes de qué cosas sabemos hacer bien y en qué cosas nos falta de repente un poquito. O al menos soy consciente de que mis amigos y mi generación saben decir no sé, pero sí he conocido colegas que les es muy difícil saber no sé y hacen mucho más. O sea, trabajar en equipo, pues. Pero acá hay un punto muy importante. Como tutores, yo les recomiendo siempre algo que ya hablé hace un ratito. Si ustedes no se sienten seguros en un lugar, busquen otra opinión. Si ustedes sienten de que están haciendo algo y no funciona, busquen otra opinión. Si sienten que están haciendo un tratamiento y no mejora y no están de acuerdo con muchas cosas, busquen otra opinión. Porque es la única forma que en realidad puedan ver diferentes enfoques. ¿Cuál es la mejor forma de honrar a nuestro bebé que trascendió? No olvidándolo nunca. Nunca. Jamás. Él sigue aquí. Ellos siguen aquí, con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque han sido maestros para nuestras vidas. Nos han enseñado muchísimo. Y yo, por ejemplo, al menos, yo sigo hablando con Leo o cuando me pasan algunas cosas, digo, como me hubiera gustado que lo veas, pero yo sé que lo estás viendo. Entonces, yo creo, ellos nunca se van. Ellos siempre están. Y que no estén en este plano no significa que no vayan a regresar. Ah, mira, Y Adriana es 100%. yo sí lo muestra de que mis 3 gatos que se fueron. Vader no, Vader dijo. En ese mundo simple. No, yo soy mucho. Pero plata y oro han regresado a mi vida, están acá. Los siento, los veo en el mijo y los veo en Luchito. Y eso ha calmado mucho. Pero básicamente en líneas finales espero de que esta charla les haya dado las herramientas o la claridad y el punto de vista de veterinario y tutor de cómo afrontar este tema y que nuestros animales cuando trascienden están siempre con nosotros. El amor nunca va a terminar, nosotros vamos a amarlos el último día de nuestras vidas. No nos prohibamos dar amor a otro animalito cuando el nuestro ya trascendió. Tómate tu tiempo para hacerlo, pero sigue dando amor, que hay muchos animalitos que necesitan amor. Grandes, bebitos, adultos, con patologías o sin patologías. Hay que seguir dando amor. Muchas gracias, Susita. Me costó mucho hacer esta entrevista y hacer esta entrevista con un tema tan duro. Espero que haya aclarado sus dudas. Uh-huh. Y es un muy buen futuro para la medicina veterinaria interna, muy buena. Así que aquí humildemente su servidora. No saben los planes, pero ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ¿Y cómo trabajas? Ok, yo trabajo netamente a domicilio, hago medicina interna, atención de urgencias en casa y también plan de hospitalización en casa, solamente de temas de urgencia, más no de emergencia, pero todo a domicilio. Eutanasia a domicilio, atención a domicilio. Me pueden encontrar en Instagram como BetFelSol. ¿Va a salir aquí? Como Bet, yo no sé, Bet de veterinaria, Fel de felina y Sol de sol. Voy a intentar, yo estoy neófita en cita, en verdad. Es un tema que queremos hablar. Agradezco por compartir tus experiencias, que no todos los médicos veterinarios son capaces de hablarlo. Uh-huh.
Probablemente por un tema de tiempo, por un tema de que hay cosas que se hablan y cosas que no se hablan, pero yo creo que el tutor tiene todo el derecho de saber qué cosa pasa con nuestro animal. Así que espero poder hablar de otro tema contigo interesante. Es más, yo creo que podríamos hacer eutanasia 2. Hay muchas cosas que también hay que como detallar. Igual si es que les queda alguna duda sobre esta situación, quieren ahondar Comenten. más. De verdad, para mí un placer explayarme y explicarme, porque creo que lo peor que puede suceder en cualquier situación, incluyendo la eutanasia, es la incertidumbre. Sí. Entonces, tengan toda la confianza de escribir y preguntar la pregunta que sea, y sobre todo, de verdad, ha sido un placer. Para mí es un placer poder hablar sobre todos esos temas y que se sepan y que se vean las dos caras de la moneda siempre, porque hay que ser conscientes, ¿no? Es lo más importante, ser consciente. Gracias por invitarme, ha sido hermoso estar aquí, y de verdad todo esto lo hacemos por un mundo mejor, por un mundo en el que los gatos vivan más y estén felices con nosotros habitándolo. Y tengamos nosotros más información, porque no hay nada más feo que ser ignorante ante lo que está pasando con nuestros gatos. Mientras más información tengamos, vamos a tener más herramientas de poder ayudarlos y buscar buenos profesionales. Así que nos vemos pronto. Chao. Chao. Bueno, chicos, hola. Como hemos conversado, está acá Solange, que vamos a hablar sobre el tema de la eutanasia. Pero primero, Sol, preséntate. Bueno, yo soy Solange Sardi Figueroa, soy bachiller médico veterinario, especializada ya 6 hermosos años en medicina felina. Veo netamente gatos, encontrarlos fue un universo totalmente distinto. Soy parte de la directiva del LAVC, de Latin American Veterinary Congress, y para mí es un placer poder hablar de este tema, que siento que hay mucho enfoque por cambiar, pero a su vez muchas cosas bonitas de hecho van a salir de esta conversación. De todas maneras, he insistido mucho para que esta Demasiado conversación se dé. Sabemos que la eutanasia es una decisión muy difícil tanto para el tutor y también para el médico veterinario, pero considero que es un acto de amor que le damos a nuestro animal, que él siempre va a estar ahí, recordar los momentos lindos. Y esta conversación es básicamente para darle las herramientas a ustedes que ya han pasado una eutanasia, que vamos a seguir pasándolas, y a personas que aún no la han vivido. Así que antes de empezar todas esas preguntas, bueno, antes de empezar esta conversación, me voy a permitir prender una vela por todos los gatitos que ya se fueron, que ya trascendieron, que es la palabra que a mí me gusta usar, lo que se están yendo ahora mismo. Y también quiero honrar a mi profesión, que es bastante dura a nivel emocional. De hecho, la semana pasada honramos el Día de la Prevención contra el Suicidio, y de hecho mi profesión es una de las primeras carreras dentro de la lista de las personas de los profesionales que más se suicidan. Así que bueno, por ellos y por los que han trascendido va esta conversación. Así que bueno, empecemos. Solcita. Empezamos. La primera pregunta es, voy a leer y ya voy a responder, ¿no? ¿Cómo definirías la eutanasia animal? ¿Y qué significa para ti como médico veterinario? Para mí la eutanasia creería que es el arte de aprender a soltar cuando ya se hizo todo lo posible, pero a su vez se tuvo la certeza de hacer lo que más se pudo hacer. Está difícil. ¿En qué momento diste todo? Pero bueno, lo andaremos más adelante. Hemos dejado, al menos yo he dejado mi corazón de piedra en una cajita, pero probablemente somos muy sensibles y vamos a llorar acá en este proceso. La siguiente pregunta es, ¿en qué situaciones se recomienda considerar la eutanasia y en qué casos no? Hablemos de enfermedades tipo patológicas que solamente avanzan. O sea, ¿cómo logras identificar de que en algún momento va a llegar ese momento? Yo creería de que hay muchas formas de poder llegar a saber cuándo genuinamente tomar la decisión de hacer eutanasia, teniendo en cuenta de que ya hay enfermedades en efecto que son mortales. Han pasado a lo largo del tiempo enfermedades que son mortales, ahora tienen cura, como PIF, que antes solamente se daba el diagnóstico y te decían eutanasia, esté en el estado que esté. Hoy en día sabemos que hay enfermedades que solamente, como dijiste, progresan en el tiempo porque son órganos que se degeneran. No es que nosotros como médicos vayamos a poder curar ese órgano que probablemente ya venga fallando tiempo, ya sea por un tema de degeneración por edad, porque el órgano ya está viejo y su función no está igual, de degeneración por algún tipo de causalidad como alguna enfermedad que lo está atacando al órgano, ya sea infeccioso, bacteriano, viral, X. Pero hay algo más importante: en qué momento podemos pensar en tomar la decisión, que yo creo que
que es vital y es la conexión que uno tiene con su animal. Yo creo que uno genuinamente sabe cuando el animal podría estar sufriendo, pero también lo siente. No, yo creo que ha sucedido, he tenido la experiencia de diferentes propietarios en los que me han comentado, a mí me han dicho que lo eutanasia, pero yo no siento que sea el momento. Y quiero que tengan muy en cuenta que los gatos son superhéroes, superpoderosos, super todo. Cuando genuinamente se empiecen a sentir mal es porque se sienten muy mal. Todo el tiempo, por especie, van a querer dar a verse como si no les pasara nada, porque a nivel de especie esa es su función. Ellos no son presas, son depredadores, y el depredador siempre va a querer que sea visto como tal. Cuando empieza a sentirse mal, empieza a verse como presa. A eso es cuando tú te refieres, cuando me has comentado un montón de veces, los días buenos y los días malos. Sí, pero va un poquito más allá. Va un poquito más allá porque cuando ya el gato empieza a sentirse mal, y supongamos empieza a tener esta vista como de presa, supongamos, lo has pasado tú con tus gatos que son manada, y que normalmente el gato que se siente mal se aísla, o los otros gatos también, o lo empiezan como a bulear, o lo empiezan como como diciendo despiértate, o lo empiezan a tantear. Hay la otra cara de la moneda, que ya es viendo solamente a ese gato, que si tenemos una semana, y en los 7 días de la semana, 5 días, tú ves a tu gato mal, en realidad, de que de por sí ya está sufriendo, ya está sufriendo. Hay momentos en los que empieza a ser como montaña rusa. Un día bueno, un día malo, un día bueno. Y yo sé que eso como propietarios nos confunde muchísimo. Porque es como, pero yo lo veo bien. Ya, ok, pero hoy día no comió. Ya, pero mañana sí. Pero pasado vomitó. Y depende de la enfermedad que tenga. Mientras más días malos haya, más se acerca a que la eutanasia sea la decisión correcta. Y no sé si es redundante la pregunta, pero ¿cómo saber si es momento de tomar la decisión de eutanizar? Tú como tutora y como veterinaria. Yo estaba en los dos. Sí, claro, yo estaba en los dos. Yo he sido... soy mamá de gatos y he tenido que eutanasiar a uno de mis gatos. Y también soy veterinaria. Y bueno, a veces dicen, ay, qué suerte que eres veterinaria. Entonces digo, no, en realidad es muchísimo más difícil tomar la decisión porque uno quiere hacerlo todo. Siempre quiere hacerlo todo, intentarlo todo. A veces hasta cuando ya se sabe que probablemente no haya más. Pero al menos yo en mi experiencia, aquí entra Lío. Lío es, por mí sigue estando aquí, mi más grande maestro. A él le diagnosticaron un cáncer muy agresivo en el estómago. Y para mí fue muy difícil porque me enteré de un día para otro. Él empezó con unos cuantos vómitos, y en la ecografía nunca salió nada, en las primeras 2 ecografías. Hasta que le hice una tercera con una muy buena amiga mía que para mí es una trome, y le encontró como una ulceración más o menos que abarcaba entre el 30 a 35% del estómago. Entonces yo dije, se la saco ahorita, quiero ver qué está pasando, XX. Mientras el gato esté estable, podemos seguir indagando a ver qué va a hacer. Cuando mandé a histopatología salió que era un adenocarcinoma gástrico de 3er grado. Facilito. Un cáncer muy agresivo. Que en realidad ya me daba la información que no iba a poder curarlo. Que de hecho busqué mucho y no había mucha casuística de ese cáncer en gatos. Por ende, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero bueno, el tratamiento oncológico que tenía que hacerle era prácticamente como prueba y error. Era experimental. Y las quimioterapias. Entonces yo dije, bueno, ya. Para esto me acuerdo, la doctora especialista en oncología con la que trabajé fue súper sincera conmigo. Y me dijo, yo voy a tratar el cáncer, pero tú encárgate de todo lo que es medicina interna. O sea, si pasase un tema de diarreas, vómitos, X, eso va contigo. Yo veo el cáncer, que también era algo difícil porque era algo experimental. Ese día yo tomé la decisión que si yo sabía, me estaba enfrentando a un cáncer que no iba a tener cura. Eso iba a o seguir avanzando, o replicarse, o empezar a afectar a otros órganos. Y era consciente de que yo no lo iba a poder curar. Pero tú lo veías y era un gato que en la vida decías tiene cáncer. Y yo le sacaba los análisis y toda su bioquímica y hemogramas salían perfectos, a pesar de que estaba con la quimioterapia. Y solamente que variaban un poco los glóbulos blancos, que es el sistema inmune, pero por la misma quimioterapia, pero funcionalmente, hepática, renal, pancreático, todo salía perfecto. Entonces para mí era como, este gatito no está mal, no la está pasando mal, todo bien. Pero yo fui muy consciente de que el día que yo viera, esa soy yo,
el día que yo viera a mi animal sufrir, yo no me iba a permitir verlo sufrir porque siento que él no lo merece. Y esa fue mi primera experiencia de eutanasia respecto a mi mascota. Porque anteriormente he pasado una eutanasia, pero yo era muy chica. Entonces, es mi primera eutanasia muy consciente. El día que sucedió para esto, también le daban una estima de vida entre 2 a 3 semanas desde que le diagnosticaron el cáncer. Y cuando yo tomé la decisión, al final, ayudando a darle soporte a los demás sistemas, porque eso es lo que en realidad queda a hacer como calidad de vida muchas veces, que cuando un órgano está afectándose, hay que darle soporte a los otros sistemas, porque es un conjunto. Yo lo digo concepto One Health, una sola salud. Todos trabajan en conjunto. Uno falla, pero todos siguen trabajando igual. No puedes enfocarte netamente solo en ese que está mal, porque hay muchas cosas que tienen que funcionar. Entonces, con ese concepto, Leo vivió aún 4 meses más. Y en el 4.º mes, yo, hablando de esta conexión que les comentaba antes, yo ya sentía que el momento iba a llegar, por más que él no tenía alguna sintomatología que me diera alguna información. Se quedaba como mirando el horizonte. Es algo difícil de describir, pero yo sentía que el momento ya se acercaba y simplemente él al menos me la hizo fácil. O sea, él no sufrió previamente, pero fue un día que hay otra cosa muy importante. Yo le hablé mucho a mi gato. Sí, hablar es bastante bueno. Yo le hablé mucho a mi gato pero hasta el último momento me di cuenta de que yo no le había dicho te permito ir. Es como que lo aferramos a que se quede con nosotros por nuestra pena y ellos se quedan. Ellos, sí, yo después de que Leo falleció identifiqué que él se hizo el fuerte por mucho tiempo solamente para que yo no esté mal. O sea, eso fue lo que yo sentí y lo que yo percibí. Y el día que yo me di cuenta de que era yo quien probablemente no lo estaba dejando ir, yo le dije, mi amor, tienes toda la libertad de poder irte tranquilo, yo estoy feliz con la vida que hemos compartido juntos, estoy satisfecha con todo lo que he hecho por ti, pero si quieres irte ya, vete. Cada partida es distinta. Por ejemplo, yo he tenido 3 partidas en un año, muy doloroso, pero las 3 fueron muy distintas. Tú has estado en las 3. En la primera, que ha sido Veidar, que le detectaron una enfermedad renal crónica y con un muy buen trabajo veterinario le extendimos la vida 4 años. Tuvo un par de crisis, entonces igual en su crisis se la sacamos porque yo estaba aferrada de que mi gata no se tenía que ir y aparte, según yo, no la veía sufrir. Y decía, esta gata todavía se quiere quedar. Hasta que llegó el día de que estuvo bien, caminó y mi mamá me dice, yo la veo mal. Y yo le digo, ay mamá, cuando Veidar ya se quiera ir, ella me lo va a hacer saber. Chicos, automáticamente al segundo número 1, Veidar se subió a mi costado, donde estaba a mi costado y se planchó. Bueno. Se planchó y dijo, ¿quieres que me vaya? Me desmayo. Como, ya he sido clara hace rato, pero ¿quieres algo más evidente? Ya te di 4 años, ya suéltame. Y ese mismo día le eutanicé. De ahí hablaremos de los tipos de eutanasias. Con Plata, lamentablemente también me enfrenté al mismo problema renal, pero yo ya tenía en la mente de que no voy a hacerte sufrir, no te voy a comprar vida, porque básicamente con Veidar compré vida. La gorda fue muy rápido, tuvo una crisis, lamentablemente una piedra se la llevó. Yo dije, no voy a luchar porque yo quiero que te vayas bien. Una piedra en el riñón. Una piedra en el riñón. Quiero que te vayas bien, no quiero que sufras, no quiero que te inyecten, no quiero que bajes de peso, no quiero que dejes de comer, porque simplemente esta enfermedad me va a ganar. Y así fue. Y yo le había hablado a mi gorda, si quieres irte ya vete, en verdad no quiero, tú menos quiero que sufras. Y me doy cuenta de que estaba conmigo porque en mi cabeza se orina. Yo dije, es el momento. Y lo primero que hice fue tomarle la temperatura y estaba con 34. Llamé a Solange, ayúdame. Solange llegó a casa y Solange eutanizó en casa a la gorda Plata y fue la eutanasia más hermosa posible. La gorda estaba feliz de irse, feliz, amorosísima. Ahí me dio paz, entre mi pena estaba contenta. Muy distinto a cuando se fue Oro. Lo de Oro fue muy abrupto. Nunca supimos realmente con sensatez qué fue. Para mí fue un envenenamiento por collares de feromonas. Discrepan mucho el desenlace de mi gato, pero bueno, es con lo que yo quiero quedarme porque yo he visto a mi gato y yo lo he cuidado. La diferencia de Veidar con Plata es que me dieron una sensación de, ok, te di todo, me diste todo, vete feliz. Pero con Oro sí me ha creado a mí una especie de traumas
por la forma en la que él se fue, porque fue muy rápido, no me dio tiempo ni de luchar, simplemente me dijo, no te voy a dar chance de nada porque no, y yo muy adentro de mí decía, es que yo no voy a permitir que tú sufras. Y estaba Solange y me decía, Adriana, el caso está mal, a pesar de, como decía, le sacamos sus analíticas y los niveles analíticos estaban perfectos. De hecho, él entró con una falla multiorgánica y a los 2 días valores hermosos, perfectos, y que te daba luz al que iba a vivir, que iba a sobrevivir. Y pero uno sabe cuando su gato ya se quiere ir. Entonces, en el día X, en el día final, me acerco de mi gato, justo Solange coincide en ir, y yo le digo, ya, vámonos a casa. Vámonos a casa, que mi intención era llevarlo a mi casa ya que se vaya a organizarlo. Yo no iba a luchar un día más. Y le dije, dame un último abrazo. Y él se paró, que estaba echado, se paró, lo cargo, nos abrazamos y entré en un shock tremendo. Lo único que yo hice fue escoger a mi gato, que estaba en shock, dárselo a Solange, y yo correr desesperada, porque decía, es que no te puedes morir así. O sea, no hay derecho. Pero con el tiempo, o estoy intentando entender de que no todas las eutanasias son armoniosas, ni bonitas, ni perfectas. Hay eutanasias terribles, trágicas, y que simplemente no puedes controlarlo, porque el gato yo creo que se va en el momento que él quiere, cuando él quiere y en donde él quiere. Entonces, esas fueron mis experiencias, las estoy superando todavía. Tocar ese tema para mí es un poco medio heavy, pero bueno, sí, somos personas que hemos pasado de eutanasias bonitas y trágicas, y la idea es saber qué hacer. Yo, gracias a Dios, he tenido el apoyo de Solange, en donde fue mi soporte en las últimas 2 eutanasias, en donde no me permitió que yo tuviera la idea de que mi gato sufriera. Me dijo, mira, te doy 3 días para que lo medites, pero el día 1 y medio ya tienes que tomar una decisión. Evidentemente agradezco mucho eso. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativas existen antes de llegar a una eutanasia? Siempre depende de la causalidad de lo que esté sucediendo. Vamos a optar por la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida implica, como justo comenté lo del lío, es tratar de darle soporte a los sistemas que no estén afectados, pero sobre todo si es que causan dolor. Porque el gato lo que va a expresar mayormente, facialmente, es dolor, o cuando no haya apetito, o cuando no haya funcionamiento de alguno de los órganos, vamos a tener que estimularlos de alguna forma. Eso antes de tomar una decisión respecto a eutanasiar, porque vuelvo a tomar esto, días buenos, días malos, ¿no? Voy a agarrar otra anécdota que tuve con Andri. Simba es otro de mis gatos, y a él le pasaron muchas cosas malas en muy corto tiempo. Sí. Y tuvo una sepsis generalizada, bastante compleja, por un tema de una infección. Entonces, como para hacer la historia corta, tuve que conseguir un antibiótico bastante complejo, que tenía sí o sí, como consecuencia, pues, nefrotoxicidad, que es que intoxique el riñón. Y él ya tiene una piedra en el riñón, y su riñón no está funcionando tan bien. Entonces, para mí fue... Acá también tiene mucho que ver dueño y las tomas de decisiones del dueño, porque un veterinario te lo puede decir, pero al final la decisión la tomas tú. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Y hay que ver todos los pros y los contras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que en ese momento él también tenía una infección urinaria, entonces no estaba orinando como debía, pero yo tenía que matar a esa bacteria y a la que estaba causando el sepsis. Entonces yo dije, me voy a arriesgar, y si yo no veo mejora, yo me acuerdo que le dije a Adri, yo empiezo ese tratamiento, y si mi gato en 5 días no mejora, lo voy a eutanasiar, porque no merece sufrir. Él en esa época en la que estaba tomando ese antibiótico no comía bien. Era asistido. Mi gato, me dan ganas de poner foto de mi gato acá, pero el antes Lo voy a poner la foto de Simba. El antes y el después es una bestialidad. Sí. O sea, mi gato estaba moribundo, literal. Fue un desafío como veterinaria, como mamá, pero yo fui muy clara con Adriana, porque sucedía que yo justo en esa fecha tenía que ir a este congreso del que les comento, del Latin American Veterinary Congress, y yo siempre en la jornada es estar de lunes a viernes ahí, y es un evento muy grande para veterinarios, muy importante. Y justo Simba iba a entrar en tratamiento, creo que el primer día que yo iba a ir. Y Adriana me dijo, yo te lo cuido mientras tú vas al congreso, porque yo le dije, mira Adriana, yo creo que ya no voy al congreso, me voy a internar con él, que no sé qué. Me dijo, no, anda, y, o sea, tú encárgate del protocolo, obvio, y yo me encargo de cuidar, o sea, asegurándome que coma XX. Entonces yo, con toda la confianza y con toda la esperanza del mundo, que la puse aquí, y agarré mi razón, y la puse aquí, y le dije a Adriana, si en 5 días mi gato no mejora,
lo voy a eutanasiar. Está con el corazón acá. Pero coincidentemente, a los 5 días, Es como que al día 4, ¿no? Al día 4 dijo, ay mamá, me siento bien, Me siento reviví, pero al día 5 eutanizas a mi gorda. O sea, fue rarazo, fue muy raro. Pero Simba me ayudó a salir de ese hoyo en el que estaba metida. es que fue cuando Simba pasa esto, la gorda también le da su crisis. Entonces fue como que, ¿qué está pasando con el bebé? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se enferman los animales?